Los temas que son de interés. Bienvenidos. Bueno, muy buenos días. Les damos la bienvenida a toda nuestra audiencia de Colar Radio AM. Estamos en compañía de Álvaro Franco Nieto en la ciudad de Bogotá y Jorge Ángel en la ciudad de Sogamoso, y este es su servidor, Fernando Fandiño Franco, para dar comienzo al magazine informativo Colar Radio AM. Buenos días, Jorge. Buenos días, Álvaro. Buenos días para Colombia, desde Sogamoso y el mundo. Saludo especial desde Bogotá con 1000 grados centígrados y una nube que tapa el sol el día de hoy. Bienvenidos. Bueno, vamos a dar comienzo. Buenos días, Jorge. Gusto en saludarle, Fernando, Álvaro y a toda nuestra querida audiencia de Colar Radio en este magazine informativo de hoy, miércoles 3 de septiembre. Qué gusto saludarles, siendo las 9:04 de la mañana, desde acá, desde la Ciudad del Sol y del Acero. Hace un clima cálido, no amaneció lloviendo, y lo que nos pronostica el IDEAM es que no va a haber lluvias el día de hoy. Bueno, ya alistando todo el mundo la camiseta de la Selección Colombia para mañana el partido de la Selección Colombia, muy importante para la eliminatoria del Mundial para clasificar a Estados Unidos. Bueno, damos comienzo entonces a la información local de Sogamoso. Álvaro Hernando Franco Nieto. Sogamoso celebra con arte y tradición. La alcaldía está invitando a que disfrutemos de la 10ª Versión de Loma y Llanura, un espectáculo magistral con más de 30 delegaciones que llenarán de color, talento y cultura la ciudad del sol, pueblo de acero. El Torbellino y el Morroco serán protagonistas en esta gran fiesta que va a acompañar lo que significa la celebración de 215 años de Sogamoso. Colar también invita para que la ciudadanía se llene de alboroto y celebre de todas formas, siempre guardando la distancia para que Sogamoso sea ejemplo en Colombia y el mundo. Bienvenidos. Sí, señor. Esa es la idea, de que Sogamoso sea un sitio de recogimiento, de mucha integración y de todo esto en la ciudad de Sogamoso. También es bueno e importante seguir invitando a la ciudadanía el próximo sábado 6 de septiembre, que se celebran las fiestas de un año más de la fundación de la ciudad de Sogamoso, del Sol y el Acero. Son 216 años, Jorge. Sí, señor, 216 años de nuestra amada Villa de Sogamoso. Algunos de los historiadores, el día de ayer me los encontré, historiadores de acá de Sogamoso, y me dicen, hay que corregir, no es Villa Republicana de Sogamoso, es solo Villa de Sogamoso, porque en 1810 todavía no éramos república. Entonces ahí nos corrigieron, es Villa de Sogamoso. Y asimismo me hacía la acotación y la corrección, me decía, mire, lo que sucede es que generalmente nosotros acá los de Sogamoso decimos, nos vemos en la plaza de la villa, pero no decimos de cuál villa. Hay Villa de Leyva, Villa de Monguí y por supuesto la Villa de Sogamoso. Entonces ahí estamos aprendiendo de los historiadores. Ojalá este 6 de septiembre se despierte esa sogamoseñidad, se despierte ese amor por su tierra, por donde nacimos. Hay que poner a sonar
ese himno municipal, Ciudad Noble de Cielo Dorado, también para que divisemos ese bello monumento a la raza que lo hizo el maestro Rosendo Gil, que hace 8 días falleció. se despidió de esta vida terrenal y nos dejó ese bello monumento a la raza para que miremos, que generalmente dice vamos allá donde las Indias, porque ese monumento pues está evocando a la vida, está evocando también a el agua, está evocando también a el sol, que también ese monumento sufrió o tuvo unas modificaciones. Las Indias estaban adorando al sol y ahí le están dando la espalda al sol. Entonces, este 6 de septiembre todos a sentirnos orgullosos. Ojalá la alcaldía municipal declare el día cívico y los colegios, universidades, también los establecimientos de comercio, pues se hable de este 6 de septiembre. También se está preparando una verbena popular, algunos dicen que es un concierto que se va a realizar en la Plaza 6 de septiembre, en las horas de la noche. También dicen que van a festejar con pólvora ese mediodía, que es el 6 de septiembre acá en Sogamoso. Bueno, también hay una cordial invitación. Se invita a comunicadores sociales, estudiantes y la comunidad en general a este gran evento que se realizará el 6 de septiembre a las 9 de la mañana a conocer la historia de la radio de Sogamoso en el edificio de la Cámara de Comercio de Sogamoso. Génesis y anecdotario, la radio sogamoseña, capítulo 1, años 50, 60 y 70. Van a estar señores como César Rodríguez, Héctor J. Chaparro, Miguel Garache, José Manuel Medina, Germán González, Víctor y el señor Montillo, José Cepeda. Hay varios panelistas que van a estar. Entonces, para la gente de la comunidad sogamoseña que se acerque el próximo 6 de septiembre, sábado 6 de septiembre, al edificio FAOBA de la Cámara de Comercio a las 9 de la mañana inicia esto. Todos cordialmente invitados, porque es un recordatorio de toda la historia de la radio en Sogamoso. Siguen los trabajos de renovación de la red de acueducto en el municipio de Sogamoso. La empresa con servicios informó que debido a trabajos de renovación en la red de acueducto ubicada en la carrera 14 con calles 11 y 18, se suspenderá el suministro de agua potable en el sector 8, zona norte de la ciudad, desde las 5 de la mañana del miércoles 3 de septiembre, es decir, hoy, hasta las 8 de la mañana del día jueves 4 de septiembre. Los sectores que están sin servicio comprenden el río Monquila y la carrera 14 hacia el norte, hasta el barrio Gustavo Jiménez, así como la calle 32 entre las carreras 30 y 12 hasta Cementos Arcos. Entre los barrios que resultarán afectados se encuentran Santa Elena, Santa Marta, Prado, Durazno, Benjamín Herrera, Liberia, Iraca, Tierra de Los Sauces, Álvaro González Santana, Ciacampi, Esmeralda, Prado Norte, Chapinero, entre otros, y así también mencionan que los barrios Puntecentro, Diamante, Chaxa y Las Caleras en Orsa no tendrán servicio de acueducto desde hoy a las 5 de la mañana hasta mañana a las 8 de la mañana, jueves 14 de septiembre. Entonces, a tener prevención y a recolectar agua porque estos 2 días no va a haber. Bueno, para lo que las noticias tenemos de parte de Bogotá hacia Sogamoso y de Sogamoso para Bogotá.
Sí, señor, así es. Vemos que desde hace mucho tiempo las bandas heráldicas, las bandas de guerra, algunos de ellos se han caracterizado en la ciudad de Sogamoso. Recordemos una que hizo historia, ¿no? La del Colegio Panamericano. La de historia como una escuela prácticamente para las bandas heráldicas de la ciudad de Sogamoso, y de ahí surgieron muchas de los que pasó en ellos. Sí, sí, entonces, lo que se habla de las bandas heráldicas, hay una deuda que nosotros famosos que se debería de hacer el concurso de bandas de los colegios, eso ayudaría a que los estudiantes de primaria y de bachillerato pues se impusieran a esta brillante que es la música y la entonación y también la interpretación de algún instrumento musical. Entre otras noticias también, Sogamoso brilla en Casanare. En el marco del multidestino se llama una alianza demandada a través de la música y la danza y la cultura. La delegación de Sogamoso estuvo visitando Casanare y desde la Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio estuvieron allí en el departamento de Casanare, y lo más seguro es que en la próxima semana haya un encuentro de hermandades entre Boyacá y Casanare en el municipio de Sogamoso. Sí, de pronto nada que de pronto se tenga que venir la delegación de Casanare aquí en Reconocité, como dicen, ¿no? En Reconocité, que aquí estuvo la delegación de Sogamoso, entonces me imagino que el secretario de Cultura, Jorge S. Cárdenas, que ha hecho una gran labor, nos invitó para realizar la fecha de celebración de la 6 de septiembre de la ciudad de Sogamoso. Entonces estamos atentos a que haya una presentación de la delegación de Casanare aquí en la fiesta del 6 de septiembre en Sogamoso. Buenos días, Zulma Liliana Torres, ¿cómo está? ¿Qué noticias tenemos el día de hoy de la ciudad de Sogamoso? Buenos días, Fernando. Pues primero de todo, algún asunto que me esta mañana. Se introducen todos los asuntos del problema de medicamentos. No hay persona que no haya tenido que ver con todo lo de la salud. Sí, El caos de la salud. caos de la salud. Lamentable, porque comentábamos el día de ayer sobre los medicamentos, que también hay negligencia de pronto en el software de cada una de estas entidades, de las farmacias que están encargadas de entregar los medicamentos a los usuarios, porque no están en los software, sino que todas y lo que comentaba también Álvaro de Bogotá, que se ha aceptado de los medicamentos que es a nivel nacional. Entonces, parece que hay un bloqueo de parte de esas de las entidades estas para brindar los medicamentos. Recordemos hace unos meses que en una de las farmacias se encontraron medicamentos almacenados y no fueron enviados a los usuarios. Sí, como es costumbre, nosotros venimos tratando el asunto de la salud, porque no es un asunto menor donde se vienen presentando diferentes dificultades en la entrega de los medicamentos. Algunos operadores farmacéuticos no tienen filas preferenciales para madres gestantes, para adultos mayores y también para personas con discapacidades. Entonces, algunos de los entes de control están solicitando a las EPS y a los agentes farmacéuticos para que activen esos
también si esos medicamentos se encuentran legales para que no les hagan perder tiempo. Como en muchas oportunidades, personas que van a los agentes farmacéuticos duran hasta 5 o hasta 6 horas esperando que les atiendan, y para que la persona que les atiende les dice no hay medicamentos y les entregan un documento dependiente y vuelven en 8 o 15 días y la misma historia. Bueno, lo que comenta Jorge es exactamente lo que ha pasado. Pues ya llega a quedar pendiente del medicamento, pues ya lo va a reclamar después, y se pasó el tiempo prudencial para reclamar, entonces se perdió ese medicamento. Y lo bueno es que cobra el copago, esa moderadora del copago, y no devuelven el dinero. ¿Sí? Ese es otro de los casos que pasa con el caso de los medicamentos, que llegan y alcanzan a pagar su cuota y no devuelven el medicamento y no devuelven el dinero, pero sí y nunca entregan el medicamento. Sí, a las personas se les olvida o prefieren comprarlo. No, simplemente es que van consecutivamente y que no hay. Y después se ve ese tiempo prudencial y les dicen no, ya no hay, y entonces el dinero no reembolsa. Sin problemas y más problemas alrededor del sistema de salud. Por eso desde acá, desde Colar Radio, pues se les invita a los congresistas de la Comisión Séptima a que debatan prontamente esta reforma al sistema general de salud, más específicamente la Ley General de Salud, porque ahí tiene que ver mucho el Congreso y los legisladores, porque todas estas denuncias que han salido es que la plata de la salud las tuvieron o la van a utilizar también en posibles campañas políticas, porque financian campañas políticas para poner congresistas para que defiendan los intereses particulares de los empresarios que se dedican a volver el derecho de la salud en un negocio. Eso me hace recordar que cambia la política de pronto de diferentes sectores, porque yo me acuerdo de no solo de aquí a Famoso, sino también de Bogotá, que llegaban y utilizaban las campañas políticas para hacer vías y colaborar con los barrios, conseguir los votos. ¿Sí? Esto toca también mucho
viaje familiar terminó en tragedia. Una familia proveniente de Sogamoso había llegado a Yopal la semana pasada en 4 motocicletas para asistir a una misa en memoria de un pariente fallecido. Sin embargo, el retorno a su tierra natal de un salto fatal. La motocicleta AKT siempre uno que conducida por Rubén Darío Pinzón, en la que viajaba la joven Miguel Sanabria de 19 años, se estrelló contra Miguel antes de llegar al peaje en el Charte. Al parecer, un desperfecto mecánico provocó una pérdida del control del vehículo. Juliet perdió la vida rápidamente mientras era trasladada a un centro de días de Yopal. Su compañero de Darío permaneció 10 días en estado crítico en el Hospital Regional de la Tecnología. Pese a los esfuerzos médicos, falleció la tarde de este martes. La pareja se había separado de la caravana muy familiar luego de aquel ataque a la moto. Cuando sus parientes notaron la ausencia, decidieron devolverse en contra de la tragedia. Los familiares de Rubén Darío denunciaron que incluso se encadenaron en las puertas de la nueva EPS buscando otras naves para el Dama. Pero cuando esto fue posible, se había demasiado tarde para mantenerlo con vida. Este lamentable accidente inunda a la familia boyacense y deja en evidencia las dificultades que hay en la atención de emergencia en la región, más en la tumba para ellos. Adelante, Fernando. Bueno, sí, hay que tener mucha prudencia y sobre todo esta vía, Sogamoso Yopal es delicadita, es complicadita, entonces, sobre todo, se recomienda andar siempre en estado pues, no alicoramiento, de sobriedad, sí, de no alicoramiento, porque es que realmente la gente toma eso como sobre todo en esos, yo que monté en motocicleta y en una ocasión tuve un accidente que hoy lo estoy contando porque fue básicamente en un sector donde caí yo casi como 4 metros. Estuve hospitalizado 8 días, entonces yo por experiencia propia comento que esto debe tenerse mucha prudencia con los vehículos, sobre todo estas motos, que es básicamente la resistencia de la moto son las piernas de uno. Sí, la caparazón de la moto es uno. Sí, o sea, uno no tiene ningún mecanismo de defensa en el evento de que un accidente es directo hacia el cuerpo de uno. Y se ve también los altos grados de velocidad. Este fin de semana unos motociclistas sobrepasaban casi los 220 kilómetros por hora de velocidad. Y las multas, de todas maneras, el grado de embriaguez crecieron muchísimo en Colombia, ¿no? De acuerdo con la ley 1696 de 2013, el grado 0 tiene 20 horas y un día hábil. El primer grado tiene 30 horas y 3 días hábiles de inmovilización del vehículo. Pero, por ejemplo, el grado tercero, la suspensión de la licencia de conducción es por 10 años. Es 720 salarios mínimos legales. Estamos hablando de 31.200.000 pesos. 50 horas de acciones comunitarias y 10 años, ¿no? Sí, esto por irresponsabilidad, ¿no? Bien, a mí me parece muy bien que la gente se concientice, porque esto es una forma de tocarles el bolsillo a la gente. Hay otros que de pronto por querer, no sé, pues, no les importa pagar la multa, ¿no? Pero esto lo concientiza de todas maneras a la gente, a que tenga precaución en el momento de conducir, bien sea vehículos como la moto o automóviles, carros de carga, de pronto también hay muchos amigos de las empresas, sobre todo los productores de forquetas y ese tipo de vehículos, siempre andan con sus alicorados y más controles de parte de las empresas y las unidades de tránsito para controlar esto. Y quienes sean resistencias en los grados, por ejemplo, en el grado, tercer grado, a ellos se les cancela de manera definitiva
Además, el evento vibrará con la salsa nacional mexicana de la banda Sinley, Regional Mix y el rock alternativo de Uganda, rock alternativo. NOSA estará de fiestas patronales en honor a San Roque del 5 al 8 de septiembre. O sea, aquí también se celebra el 10 de septiembre, o sea, 5, 6 y hasta el 8 y 7 de la hasta el 8 de septiembre. Entonces, todos los turistas que están por esta región, hay programas para disfrutar en el territorio samoseño y en el territorio norteño. O sea, que bienvenido para acá, ¿no? ¿Cuántas noticias tenemos de Sogamoso, Álvaro? Pues sí, de la provincia de Sogamoso dice que finalmente fueron 32.970 millones invertidos en las nuevas vías asignadas entre Gaves y Gómez. En la vía Gaves estamos en la realidad el logro de 319, desde la quebrada en Tucumán, con una inversión de 28.632 millones, se inauguró la vía Gaves, Monpa, cuya extensión posee 7.5 kilómetros para el fortalecimiento de conectividad. El logro 320 que dice la gobernación del día de hoy, con el objetivo de dar también un nuevo uso, en este caso peatonal, al antiguo puente 3H, construido en honor al exgobernador Héctor Horacio Hernández, se invertirán 4.180 millones más para la construcción de un nuevo puente vehicular. Este irá fortaleciendo aún más la comunicación entre Gaves, San Juan y el municipio. Esta obra tendrá por nombre el capitán Francisco Merchá. Así lo anunció el gobernador, quien sostuvo que los héroes se honran como se merecen, con obras que generen desarrollo para las comunidades. De esta manera, la gobernación prioriza a los campesinos en su bienestar y productividad. Álvaro, ¿tiene algo de Sogamoso? Vamos a comerciales y entramos a las regionales, ¿sí? Bueno, vamos a comerciales. Música favorita. Contáctanos a través de nuestro WhatsApp 312-307-9820. Es la línea interactiva de la radio, tu radio. ACS Salud. ¿Pero qué significa ACS? Asesorías, consultorías y servicios. Apoyamos legalmente a empresas y trabajadores en temas laborales y de seguridad social. Diseñamos estrategias contables, tributarias y jurídicas para tu empresa. Ofrecemos soluciones en derecho, contabilidad, minería y más, según las necesidades de tu empresa. Comunícate al celular 312-458-0482. Nos encuentras en la carrera 12, número 2014 de Sogamoso, Boyacá. ACS Salud, tu consultor efectivo.
Sí, señor. Entonces, ahí con esta noticia que nos dan a conocer, estamos también involucrando a toda la sociedad para que tengamos esa conciencia para la selección y separación de la fuente. Ahí ya nos mencionaba que hay materiales peligrosos como las bombillas fluorescentes, también las pilas que utilizamos en los controles remotos, en los radios, y también en los celulares, y por supuesto también material peligroso como los electrodomésticos que ya están dañados, y también los celulares. Algunas de las empresas en sus campañas de responsabilidad social, ambiental y empresarial pues tienen unos espacios destinados para el reciclaje o para la disposición final de estos elementos. Algo que está en deuda son las empresas que están fabricando llantas. Esto también es son unos elementos que son bastante contaminantes, y vemos las llantas y los separadores de baterías, también los botan en los ríos, en fuentes de agua. Entonces, se ha llamado a estas empresas que fabrican las llantas como Michelin, etcétera, a que den a conocer cuáles son sus planes integrales de manejo, porque no solo es vender sus elementos, desde ahí ya se desentiende que hay compradores y debe de buscar en dónde disponer, dónde disponer finalmente estos residuos. Michelin, creo que ya desapareció del mercado colombiano. Sí, es Pero desde que se fue en Cali, pero sigue con sus importaciones, ¿verdad? sí, es una importadora internacional. Sí, mire, en apoyo a la parte ambiental, se puede avisar y dar el anuncio que el 9 de septiembre hasta el 9 de septiembre hay plazo para inscripción para participar en una audiencia fundamental que se llevará a cabo en San Luis de Caseno. Esta la da ALA a su Autoridad Nacional de Ciencias Ambientales. Es para personas naturales y jurídicas. También se puede realizar directamente la inscripción de quienes quieran participar en Cordochibón, con Orinoquía y con Macarena, que este tipo de audiencias pues, son muy necesarias, ¿no? Es como de los complementos a las noticias ambientales. Realmente es la ciudadanía la que tiene la respuesta a todos esos problemas. Como dice Jorge, la concientización, el aprender a aplicar muy bien en todo lo que son residuos. La Secretaría de Salud de Boyacá y Cruz Roja Colombiana fortalecen la misión médica en el departamento. El objetivo es visibilizar los principios de protección al personal sanitario y la infraestructura médica en situaciones de emergencia, se ha escrito en el público. En un esfuerzo conjunto por realizar la protección y seguridad del personal sanitario en Boyacá, la Secretaría de Salud Departamental, en articulación con la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana, llevó a cabo el taller de atención médica. La jornada estuvo dirigida a gerentes de las instituciones prestadoras
recuerda Guillermo Suárez López, un funcionario de la Secretaría de Salud de Boyacá, que nos hablaba al respecto. ¿Qué otras noticias regionales tenemos? No, continúan los colegiados básicamente. Sáchica promueve una escuela de teatro, hasta inscripciones. Se prohíben las motocicletas para toda la región de los escapes contaminantes. Destruir un laboratorio de cocaína que producía más de 7.000 millones de pesos supuestamente en Boyacá. Esto pasó en la provincia, en el municipio de Campo Hermoso. Piedad de Teguas. El candidato, el precandidato presidencial David Luna, es visitando el departamento de Boyacá, la ciudad de Tunja, Chiquinquirá, Unicap. No me dejan de ver tampoco. ¿Qué noticias tenemos? El 25
alcaldesa también del municipio de Guacamaya. Supremamente importante este programa. Anoche casualmente tocó el presidente Gustavo Petro con relación a eso, que desvían los presupuestos para este programa de alimentación escolar. El caso yo concretamente al gobernador de Tolima, lo denunció públicamente al gobernador de Tolima, donde desviaba el presupuesto que pague de Tolima. Eso es supremamente grave. Es un asesinato hacia los niños que van a los colegios, porque realmente es la alimentación de unos niños que son van a comer al colegio y no les dejan la alimentación. Imagínense esto. Muy grave lo que está sucediendo en Tolima, y desde allí pues el presidente Gustavo Petro hace el llamado a la ciudadanía que esté pendiente, que ejerza su derecho de participación ciudadana y de memoria, y también hace el llamado a los personeros estudiantiles y por supuesto a las asociaciones de padres de familia para que estén muy pendientes de qué le están dando a sus hijos Y hacer un control político. y control político para que se den cuenta cuál es la alimentación que les están dando en los colegios. Tener presente que el plan de alimentación escolar es un programa nacional y no un programa departamental. Algunos departamentos destinan los recursos para suplir algunas necesidades en materia de plan de alimentación escolar, pero están claramente de que el PAE viene desde el presupuesto nacional. Pues a nosotros nos han causado la vergüenza y lo que pasó cuando fueron a tomarse las medidas correctivas y ver que tampoco los niños a nosotros nos tocaron los sobrecostos en los alimentos y en las donaciones, y fue parte de lo que yo que nos acompaña el expresidente del Consejo, que fue lo que decretó una sanción. Pero miremos si ese programa PAE viene efectivamente del orden nacional. En el 2026 ya se anunció por parte del presidente que tendrá un aumento de 900.000 millones adicionales. Eso quiere decir que vamos a pasar de 1.26 millones, o sea, de este año tenemos 2.14 millones, de los cuales se han entregado 1.85 millones que pertenecen al 70%. Y ya va a haber un aumento de 900.000 millones adicionales. Entonces, estamos hablando de billones de pesos. Prácticamente 3 billones de pesos solo hay en el 2026 para esta clase de alimentos. Algo que noticias tenemos así a nivel nacional también para implementar. No sé si el PAE cubra los alimentos de los universitarios, porque o solamente es para los escolares. Los escolares. Entonces, si tenemos en cuenta a muchos universitarios, en las públicas, al menos en la nacional, reciben un buen subsidio, también para la parte comunitaria. Mucho dinero para que estudien. Bien, entonces, noticias nacionales no es
tenemos en cada lugar. Entonces, invitamos a que mañana sea un espacio de fraternidad y también de un espacio para compartir con amigos y en familia y portar con orgullo la camiseta de la Mitad colombiana que vamos a enfrentar a Bolivia. Vamos a definir si clasificamos o no clasificamos al Mundial 2026. Toca ganar. Estamos chicos, con un punto, pero necesitamos ganar para asegurar esto. Bueno, Álvaro, es una ratilla en Estados Unidos. Estados Unidos y Canadá. Bueno, Álvaro, ¿qué otras noticias tenemos a nivel nacional? Complementemos la información porque los deportes los dejamos para solo deportes a las 12. Para agradecer cortito por esta información, Colombia nueva licencia ambiental en Bolivia. Ya fue publicado para comentarios del proyecto de decreto que reglamenta la licencia ambiental geológica con diseño optimizado. Un instrumento diseñado para habilitar el licenciamiento de proyectos de generación de energía con capacidades entre 10 y 100 megavatios elaborada por la ANLA en articulación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para el fortalecimiento de la transición energética justa en Colombia. Un tema sobre el cual insistiendo, sobre el cual la sociedad tiene que escucharla. La transición energética justa nos va a llegar a las buenas como a las malas, como decía mi abuelita. Bueno, Suma, tenemos algo nacional. De orden nacional, Suma, por el permiso de Fernando, el decreto número 0954 del 2025, dado en la Presidencia de la República el 1 de septiembre, deja como ministro delegatario, asumiendo funciones de la presidencia del presidente de la República, al ministro del Interior, Armando Alberto Benedetti Villarreal, ya que el presidente desde el día de ayer, 2 de septiembre, estará en las ciudades de Tokio y Osaka, en Japón, con el fin de realizar una visita oficial a ese país en tiempos pasados. Se habla de fue con el presidente legal, con el ministro de la presidente y no de la presidenta Francia Márquez. El ordenamiento político de Colombia, quien asuma el ministerio delegatario tiene que ser militante del partido político por el cual fue elegido el presidente de la República. Y el presidente de la República fue elegido en cabeza del partido político Colombia Humana, y en el mismo decreto que les mencionaba del decreto presidencial 0954 menciona que mediante certificado de fecha 6 de mayo de 2025, suscrita por la secretaria general del movimiento político Colombia Humana, Armando Alberto Benedetti Villarreal, está afiliado en el movimiento político Colombia Humana y va a tener funciones presidenciales hasta el 7 de septiembre, que fue el presidente de Tokio, de Japón. Bueno, aclaremos qué partido era Francia Márquez. Francia Márquez fue elegida por un movimiento ciudadano que era Soy porque somos. La consulta del pueblo democrático alternativo de las zonas del pueblo democrático alternativo, el movimiento político Soy porque somos, el Consejo Nacional Electoral le dio personería jurídica, pero solo duró 8 meses con esa personería jurídica. El resto está la pregunta de Fernando, la vicepresidenta Francia Márquez está en el partido político Polo Democrático. Bueno, la pregunta de Suma. No, que dejó el partido de la U, porque
el Congreso. Pero hoy por hoy la sociedad colombiana está cambiando. Ahora sí hablamos de derechos, hablamos de reformas tributarias y por eso hablamos lo que nos duele, la salud, nuestros derechos y el bolsillo. El ministro de Hacienda ayer lo mencionaba, no es una ley tributaria regresiva, sino progresiva. ¿De dónde va a salir el dinero para financiar los programas sociales? No tenemos el año pasado, en el 2024, no aprobaron en las comisiones de presupuesto la ley de financiamiento por 11 millones y aprobaron el presupuesto general de la salud por puras diferencias políticas. No, ni siquiera lo debatieron. Entonces, esperemos si, como lo dice Suma, en estos tiempos electorales, nuevamente estos congresistas que se oponen por oponerse y no con argumentos, a ver qué dicen en un tiempo electoral, porque eso también les puede pasar factura del electorado a estos senadores que se oponen con esa tal oposición. Me tengo que hacer este ejercicio electoral de año electoral. Ya los congresistas no van a hacer lo mismo, ¿cierto? Ya será otros. No te entiendo la pregunta. Pues hay una elección que tenemos congresistas. Sí, ya en julio de 2020, cuando hay el cambio del año legislativo, que es el 20 de julio, ya no será Los congresistas se pueden reelegir por muchos periodos. No está, no, pero no me entienden. La pregunta es, ¿A cuándo? ya no van a ser los mismos elegidos que están ahora, habrá cambios porque ¿cuándo son las elecciones del Congreso? son en el mes de marzo. Claro, ¿qué opino al respecto? Porque yo quiero que participe con ese tema porque es una especie de polémica. Entonces, pues, la idea es también tener todas las opciones de crítica, ¿no? El problema que ustedes lo están dejando ahí es evidente. Y es que, primero, las reformas del lado izquierdo, del lado progresista, lo que buscan es caer sobre quienes más dinero tienen para que paguen las
que tomar el voto muy, pues, Una conciencia. la conciencia, ¿no? Pero eso dice que es solo para los asuntos que no son eclesiales, sino que ellos en las iglesias suelen tener otros tipos de rentas que vienen de actividades financieras, de otras actividades que ellos tienen pero que no declaran. Entonces, era bueno, ¿no? Muchas cosas que casualmente en este gobierno hubo un seguimiento para tratar de que las iglesias, no sé qué terminaría eso, ¿no? De lo del presupuesto, de las declaraciones y todo eso, para que las iglesias se conformaran y declararan también lo que ellos creo que no declaran, ¿no? No, ellos están asociados con el artículo 24 del Estatuto del Estado. Pero tengamos presente también, hay por un tema importante, es las iglesias hoy por hoy están participando en política. Entonces, que participen también pagando impuestos. Y quieren que participan en política, pues que paguen impuestos. Sí, a mí pues, me parece bien en ese sentido que ellos de alguna forma se están beneficiando, ¿sí? De alguna forma se están beneficiando, entonces sí, me parece consecuente que paguen un impuesto. Si alguien, si me parece Me parece que no, porque el principio de neutralidad y de laicidad del Estado colombiano si precisamente una persona como independiente declara, ¿por qué no una iglesia? Una persona como independiente, por ejemplo, usted sí es independiente, declara, ¿por qué no una iglesia? Pues, vamos, Claro, y sobre todo que pero no sobre los derechos, es igual, ahí se representa neutralidad y laicidad. ahí se tiene que separar eso. Ya cuando se tenga participación por parte de la política, como decía Jorge, sí, ya se parte de la política, porque de pronto hay intereses, porque están de pronto innovados, ¿sí? Simplemente ustedes se han conocido de esto y ya está. Se van a esas elecciones a cubrir eso, van a estar bien. dejar claro que una cosa es declarar renta y otra cosa es tributar. Lo que menciona esta ley de financiamiento es que tienen que declarar renta. Si superan los topes, pues tienen que tributar. Miremos, algunas iglesias tienen negocios adicionales a el asunto de la fe. Por ejemplo, tienen parqueaderos, ofrecen conciertos, colegios, universidades, restaurantes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, también habría que pedirle una declaración de renta a los pastores y posiblemente a los sacerdotes, porque ellos pues también son personas naturales. Álvaro, ¿qué opinas de este tema que estamos tocando? Pues, ahorita que tenemos el espacio de tecnología, pero podemos continuar con eso. Hay organizaciones cristianas y otras iglesias, etcétera, que tienen culturas, no solo que sean iglesias, sino que hacen parte, son parte de la comunidad. Y de hecho, son los que más se oponen a este tipo de decisiones. Yo sí considero que igualmente en una sociedad que busca la equidad o que busca la equidad, pero una, digamos, actitud que dice que es bueno para todos los pueblos, en la que la palabra, el concepto y el término equidad debe estar preponderante
Realmente, soy vinculado a una iglesia cristiana y tiene un evento ahorita el 26 de septiembre, ¿sí? Entonces, pues, respetando todo, pues, se hace una reunión familiar y todo esto. Hay un ingreso, eso es un evento, ¿sí? Es un evento adicional al tiempo, ¿sí? Entonces, también para el mundo, ¿sí? Pero son cositas que sí deben ser visualizadas para que estas iglesias paguen impuestos. Y las iglesias del fondo eclesial del campo religioso ha sido Sí, más, a nivel económico, la maneja Diego, sí, son los ricos, los feministas, las monjas de todos estos colegios femeninos y masculinos, y son los mejores colegios a nivel nacional. Eso sí es claro, ¿no? Jorge. Sí, desde la formación humanista, pues son los mejores, las sallistas, los agustinianos, etc. Entonces, bueno, ahí está sobre la mesa este asunto de la ley de financiamiento y la reforma tributaria, que generalmente, pues, lo discuten, lo debaten los legisladores, los representantes a la Cámara y los senadores, pero nos toca discutirlo a nosotros, la sociedad en común, y tener claro que no se va a agravar la canasta familiar, no se deje de confundir por los medios hegemónicos, se va a destruir la democracia a través de impuestos. Lo que se pretende es Estaba diciendo Álvaro, que va a cobrar más impuestos los que más tienen. Así es. el asunto tributario por patrimonio, son los que superan 1.200 millones de pesos en patrimonio. Nosotros, los colombianos de aquí, pues superamos por ahí los 100 millones, los 200 millones. sí, es un hecho, ¿no? Sí, en el caso de las iglesias vamos a ver, y bueno, de todas maneras,
es más grande la evasión. Es el pensamiento conservador. O sea, no es el pensamiento conservador. No, el pensamiento conservador siempre va a estar realmente social. Siempre va a estar con el pueblo. Bueno, Álvaro, usted ha estado con Miami, tiene como ya fan de ese hermano, yo lo despido porque como se nos iba alargando esto. Yo les agradezco, hoy he aprendido más que cualquier otro libro. Muchas gracias por su conocimiento, por los oyentes, por las radios también. Tengan esta ustedes, los colaboradores. Muchas gracias, compañeros, y un buen día. Vamos a las 12 entonces en punto otra vez, se lleva para los deportes. Seguimos sin agua, ¿no? Sí, señor. Bueno, gracias. Bueno, Tercer día sin agua. sí, ya esto lo había comentado al inicio del magazine, sino que lamentablemente, como llegamos, entonces sí, pero ya se ha dicho lo del agua, hoy no vamos a tener cortes de agua. A partir de las 5 de la mañana estamos cortes de agua, la gente tiene que recoger su agüita, o si ya no la recogió y ya se le fue, pues lamentablemente le toca esperar, pero ya se le dio el aviso desde temprano aquí en Nicolás Radio. Damos las gracias al Álvaro Hernando Franco Nieto de la ciudad de Bogotá, a Zulma Liliana Torres, que estaba aquí en el estudio, y a Jorge Ángel, nuestros compañeros de trabajo, y su servidor, Fernando Famiño Franco. Entonces, hasta mañana en el magazine informativo con la radio, y enseguida tenemos el programa tecnología, sobre tecnología, y después música cristiana, que no creo que ya música cristiana, ya nos vamos fácil. Y después el programa sobre deporte. Esta tarde tenemos el programa La Hora Cultural, donde tenemos un gran invitado que es Juan Zarzal,